Buenas tardes a todos, mi nombre es Claudio Hermosilla, soy uno de los fundadores de Emprendetax y en conjunto con Isaías González y Natalia Morgan les tenemos una pequeña presentación, una pincelada, ¿ya? No es para aterrizar un poco este webinar, es una pincelada que sí o sí va a abrir camino a otros webinars para poder profundizar un poco más en los diversos temas que tiene este convenio, ya que, como entenderán, es un convenio, es un tratado que regula de cierta forma la tributación entre un estado y el otro, dependiendo del tipo de servicio, ¿ya? Y es súper bueno empezar, para la gente que no, que quizás conoce algo de en qué consiste un tratado de doble tributación o cuál es su mecanismo de funcionamiento. eh, es básicamente que cada uno de los gobiernos, cada uno de los países en los cuales existe tratado de libre tributación con Chile y con el resto de la gente, perdón, de los países, el objetivo es que ni las personas que vivan en el país y que prestan servicios en otros países queden libres de tributación, eh, ni tampoco personas que vengan del extranjero a ejercer actividades en el país, en el otro país, tampoco se libren de esta tributación. Entonces, cumple dos funciones. Uno, como dice el nombre, evitar la doble tributación que sea aplicable entre un país y el otro, y también regularla a nivel de evitar las erosiones ya sea en la base imponible o en el no pago de impuestos, ¿ya? Porque recordemos que los impuestos son una forma de financiamiento que tiene el Estado para poder financiar sus proyectos sociales, apoyar la economía, etcétera, ¿ya? Así que, dicho lo anterior, les vuelvo a recalcar que va a ser una charla que va a ser muy por encima, pero a nivel general, de todas las modificaciones y todos los beneficios, por así llamarlo, que el tratado de doble tributación entre Chile y Estados Unidos deriva. Y también mencionarles que, como dato importante, que habitualmente el artículo 59 de la Ley del Impuesto a la Renta, de cierta forma regula cuál es el impuesto de retención que hay que aplicar, cuál es el impuesto de retención que hay que aplicar. Hay un micrófono abierto, ¿no? Sí, ya. Sí, ahí lo silencié. Ah, gracias. Eh, tengo un poco de top con el sonido, así que ya. Pero bueno, les decía que de cierta forma hay un artículo, que es el artículo 59, que es el que regula, 58 y 59, que es el que regula cuál es el impuesto de retención cuando hay que realizar una remesa al exterior desde Chile, ¿ya? Entonces, si viene un extranjero a realizar, ya sea empresa o persona, a realizar algún tipo de servicio, hay que irse en un inicio a ese artículo para ver qué tributación está afecta y qué impuesto tengo que retener yo como empresa, ¿ya? Pero también hay que ver si es que existe algún tratado con ese país desde donde se está derivando el servicio, porque es el tratado el que tiene la prioridad. Entonces, si el tratado da un impuesto distinto al que me da este artículo 59, la primera opción es el tratado, y si no se menciona nada o no hay un tratado con ese país, se va al artículo 59, ¿ya? Así que, sin decir más, le doy paso a Isaías González para que comience su presentación, ¿ya? Así que, adelante, Isaías. Muchas gracias, Claudio, por la introducción y el tiempo. Y gracias a nuestra jefecita que nuevamente nos está acompañando y nos da esta instancia para poder compartir con todos ustedes. Muchos no saben de todo el trabajo que hace detrás, pero gracias a ella todos ustedes están presentes. Si no, estaríamos conversando yo y Claudio sobre la materia. Ya. Eh, Voy a proceder directamente a la presentación para no dilatar tanto este webinar hoy día. Como ya se mencionó, hoy día vamos a hablar sobre el tratado para evitar la doble imposición y principalmente lo que vamos a hablar hoy día va a ser primero unas previsiones preliminares que ya le habló Claudio. Yo voy a decir otras cuantas. La importancia de que exista este tipo de convenio, por qué se crea y por qué se crean estos problemas más que nada. Y los principales aspectos del convenio actual de Estados Unidos con Chile.
las normas para profundizar, si en caso de que quiera indagar por su cuenta, y un segmento de preguntas y respuestas. También nuestras redes sociales y agradecimientos finales. Primero, prevenciones finales. Como ya mencionó Claudio, lo que estamos haciendo hoy día no es una asesoría, Mm. sino que es simplemente compartir información que pueda ser útil para tanto para ustedes como para nosotros, para que el día de mañana quieran profundizar o salir nuevos temas que sirvan para futuros webinars y preguntar al respecto. Lo otro, el convenio al día de hoy se encuentra pendiente de promulgación, porque ya se hizo todo el trámite legislativo dentro del Congreso Nacional. En su momento ya había un convenio aprobado, pero no se encontraba vigente porque, porque faltaba que Estados Unidos lo hubiera aceptado. Mm. Pasó por todo el procedimiento legislativo de Estados Unidos, se aceptó recién este año, pero no pudo entrar en vigencia debido a que hubieron algunas modificaciones que obligó a que Chile nuevamente hiciera este procedimiento legislativo para aceptar esas modificaciones que solicitaron. Más que nada son modificaciones que respecto de un convenio que se celebraba en 2012 y hubo todo un movimiento de acciones BEPS de por medio para evitar erosiones tributarias a nivel mundial que obligaron a incorporar ciertas modificaciones a los convenios para actualizar. Y en ese sentido, ese trámite se hizo estos últimos meses y en noviembre se despachó, durante este mes se despachó al presidente de la República todo el proyecto y falta que él lo promulgue. Así que estamos a la espera de que lo promulgue y se publique en el diario oficial. Lo cual es relevante porque si la pregunta siguiente es cuándo va a entrar en vigencia, si lo publican durante diciembre, va a entrar en vigencia en enero y va a afectar las rentas a todos los efectos. Por ejemplo, tenemos la ley de la renta que para los que tributan en 2024 se fija la fecha que empieza a fijar a aplicarse es al día 1 de enero. Así que si se publica, no se aplicaría para este procedimiento, pero sí para el siguiente previo, para que lo tengan en cuenta. También respecto de, por ejemplo, si ustedes tienen sueldos, se empiezan a regir por los sueldos que ustedes tengan desde el mes siguiente a la publicación. Es decir, el primer sueldo en el mes que se publique no va a entrar en vigencia, sino va a aplicar al mes siguiente. Ok. Ya. Los principales aspectos del convenio. Primero, la problemática que busca solucionar la creación de este convenio, como bien planteó Claudio, es evitar que uno deba pagar dos veces el mismo impuesto por algo que hizo. ¿En qué sentido suele ocurrir esto? Como estaba hablando de Estados Unidos, que sobre unas mismas rentas se graben tanto en Chile como en Estados Unidos. Y ahí la pregunta es ya, ¿pero cómo se soluciona en este caso? ¿Y por qué suceden estas cosas? Y el principal motivo a nivel como doctrinario y legislativo es el tipo de rentas que se graban en la doctrina o actualmente. Y existen dos corrientes principales, que uno es las rentas mundiales, que es en atención a la residencia que uno tiene. Por ejemplo, si es residente chileno, su renta mundial significaría que en Chile tiene que tributar sus ingresos de todo el mundo. La otra alternativa de tributación que existe es el principio de la fuente de la renta, que se traduce en yo hago el servicio y me pagan por ese servicio, por dar un ejemplo. La pregunta es dónde se encuentra ese servicio o dónde yo estoy generando ese servicio, independiente del lugar donde me paguen. Si lo hago en Chile, pero me pagan desde Estados Unidos, significa que la fuente es Chile. Para darle un ejemplo súper sencillo. Ya. Teniendo estas dos normativas, significa que van a haber ocasiones donde un estado va a ser fuente de la renta y otro estado va a tener la renta, va a grabar las rentas por el principio de renta mundial. Y en estos contextos es cuando estamos en conflicto y se generan causas de doble imposición que los tratados buscan solucionar. Para que tengan en cuenta, residentes en Chile al menos tienen que estar en un periodo de 12 meses
independiente de si es dentro de un año, dentro del mismo año o 2 años seguidos, dentro de 2 periodos tributarios, con residencia en Chile por más de 183 días. Es decir, si llega a tener 184 días en Chile, no es repito, no es necesario que sean en orden, simplemente hay que sumar ese cómputo, pasar a ser residente en Chile y van a tributar por la fuente mundial, para que lo tengan presente. Algunas importancias del convenio, cosas que se regulan en términos generales, para que tengan y esto es netamente para que se hagan una idea de lo relevante que puede llegar a ser el convenio. Por ejemplo, respecto a los intereses que se puedan generar. Contexto de yo pido un préstamo a otro país, se generan intereses y yo pago esos préstamos. Contexto Chile y Estados Unidos. Actualmente, si esos intereses sin convenio estarían por ejemplo, me prestan desde Estados Unidos y yo pago intereses, tengo que hacer una retención del 35% por impuesto adicional. Con el convenio se va a poder aplicar una tasa reducida del 15% y después de 5 años se va a reducir a 10%, sin perjuicio de que también existe una tasa preferente respecto a instituciones bancarias o similares, en donde puede llegar incluso a ser un 4% de impuesto adicional por los ingresos de concepto de interés. Si tenemos presente el 35% y luego hablamos de 4%, a todas luces hay una gran diferencia y un gran beneficio para que Y lo esto, tengan en consideración. y esto es bien relevante porque, o sea, por lo menos hablando como del diario vivir que uno ve en las redes sociales, hay harta publicidad oye, ven a invertir acá en Miami, ven a invertir acá en, no sé, en distintas partes de Estados Unidos donde podéis comprar departamentos, podéis invertir en algún bien raíz y que hoy día hay varios mecanismos para comprar y para invertir en Estados Unidos que no necesariamente necesitas el 100% del capital para poder entrar en una inversión de ese tipo, sino que también puedes complementarla con inversión de alguna institución financiera en Estados Unidos. Entonces, este convenio claramente va a entrar a apoyar mucho y va a potenciar mucho ese tipo de mercado. ¿Por qué? Porque al final el crédito va a salir más barato. ¿Mm? Tal cual. Es una forma de financiación más económica. Continuamos. Otro tema que trata el convenio es respecto a los dividendos. Y aquí hay que distinguir desde el pago, desde dónde sale el pago de dividendos. Por ejemplo, si nace desde Chile a Estados Unidos, al día de hoy ese dividendo va grabado con un 35% de impuesto adicional. Y en Estados Unidos también se graba por su impuesto, pero no reconoce la posibilidad de reconocer el crédito pagado en Chile. Es un ingreso y pagan directamente, incrementan su base y pagan directamente. Y desde Estados Unidos, si se paga Estados Unidos a Chile, va a tributar conforme a las reglas de Chile, o sea, de Estados Unidos, y va a llegar a Chile con el crédito. Aquí por norma interna, sí, igual se reconoce el crédito pagado, pero donde van a tener conflicto es con Estados Unidos. Con la importancia del convenio, nuevamente, en estos casos, es que Estados Unidos, para el pago de dividendos, en ciertos casos va a decir, ok, yo te voy a reconocer el impuesto pagado, pero no te lo voy a reconocer como un crédito, sino que tú me vas a bajar la base imponible de tu renta que va a tributar, vaya a bajar esa base para que no tenga que tributar nuevamente. Eso en términos muy generales. Igual hay que ver el caso a caso y Acá hay eh, un tema, Isaías, tú que leíste un poco más en profundidad o quizás lo tengamos que dejar como en stand-by para una posible respuesta en el futuro, pero eh, hoy día si un chileno que es dueño de una empresa eh, y va a hacer o sea, y se le paga un dividendo, o sea, por ejemplo, yo soy dueño de una empresa y yo necesito un dividendo, ¿ya? Al momento que a mí me entregan ese dividendo, yo tengo que tributar con impuesto anual complementario por ese dividendo
en una tasa progresiva, pero yo para poder pagar el impuesto tengo a favor mío un crédito que vendría siendo el impuesto que soportó la empresa que me está pagando el dividendo, el impuesto de primera categoría, me lo puedo dar a mí y yo con eso puedo pagar y pago la diferencia o me devuelven la diferencia dependiendo del monto que sea, ¿ya? Acá, cuando yo le voy a pagar un dividendo a un extranjero, yo lo que hago es hacer una retención de un 35% hoy día, pero eh, tengo entendido que acá primero se va a bajar la tasa o me voy a poder dar el crédito del impuesto que soportó la empresa. Sí, o sea, primero si se paga desde Chile, esto hay que hacer la retención del 35%. Pensando en Estados Unidos, si fuera otro país sin convenio, es un 35% y adicionalmente hay que calcular el impuesto de restitución, para que lo tengan en cuenta, que es un porcentaje un poco mayor. Con el convenio, la regla de pagos de dividendos de Chile a Estados Unidos se mantiene del 35%, porque siempre va a reconocer, no, corrijo, al revés, los dividendos que llegan desde Estados Unidos a Chile, en el caso chileno, se van a reconocer el porcentaje de 35 en la medida que reconozca la posibilidad de imputar los créditos de primera categoría. O sea, va a funcionar Mm, como si fuera un chileno más. exacto. Lo relevante en la práctica es, por ejemplo, si se le paga a un Estado un dividendo chileno, o sea, un dividendo generado con una empresa chilena o una estadounidense, al día de hoy no se le reconocía la posibilidad de imputar ese crédito pagado en Vale. Estados Unidos. Así que tributaba tanto en Chile como en Estados Unidos. Oye, y es que es importante hacer el paréntesis ahí, eh, porque, claro, efectivamente hoy día se abre una brecha con una tasa reducida, ¿ya? En los dividendos, y si yo en el futuro voy a poder aplicar el, la- la- el impuesto de primera categoría como crédito, eso quiere decir que estas personas podrían recuperar parte del impuesto que se les retuvieron. Entonces también se abre una brecha de que si viene un extranjero de Estados Unidos y tiene una empresa acá y recibe un dividendo que tiene una retención de un 35, pero que también tiene, o quizá una tasa menor, que acá hay tasas reducidas ahora con el convenio, eventualmente si es que hay una devolución yo podría solicitar una devolución para ese extranjero que solicitó el dividendo. Sí, eventualmente sí. Pero ojo, se puede solicitar la devolución por esos créditos en la medida de que se hayan pagado dentro del mismo país. Por ejemplo, si se pagó en Estados Unidos y yo quiero imputar ese crédito acá en Chile, no me van a devolver, no me van a devolver los dineros en Chile. Yo tendría que hablar en Estados Unidos Perfecto. para simplificarlo mucho. Igual se tienen que analizar, ¿ya? Ok. Para que tengan en cuenta, si que alguien lo quiere leer, en términos generales, lo que procura la norma en relación a dividendos es que se pague por remesas de dividendos máximo un 15% aproximadamente. En Chile se permite grabar con un 35% porque frente a ese crédito, frente a ese impuesto, se permite usar el crédito que se pagó en primera categoría. Por eso generalmente en Chile se sigue cobrando el 35, pero se reconoce un crédito, un prepago que hizo la empresa, para que lo tengan en cuenta. Ok. Y por eso cuando lo remesan a Chile no se habla de un 35%, sino que se habla de un 5 y un 10%. Perfecto. Buena aclaración. Ya. Otro tema, ganancias de capital. Para simplificarlo, pongámoslo en un contexto de ventas de acción. ¿Ya? Una venta de acción desde Estados Unidos a Chile con empresas chilenas, si se vende, se va a grabar con impuesto adicional y esa venta estará en un 35%. Con el convenio, lo más probable es que baje un 16%. Un dato no menor, cuando tengan en cuenta esto, significaría un mayor ingreso al flujo sobre todo, y pagar menos impuestos siempre es agradable en ese sentido, lo cual incentiva la inversión y
a la ganancia de capital sea más fluida en el sentido de comprar y vender, más que nada. Perfecto. Si se quieren profundizar, ya hay que analizarlo como el caso a caso y el tipo de acción que se va a vender. Recuerden que existen otro tipo de... Las ganancias de capital son muy amplias. Existen bonos también, existen otros beneficios tributarios que igual tienen que tener en cuenta, que pueden afectar al final del día cuánto se tiene que pagar al final. Otro dato importante, como ya mencionamos, el impuesto adicional hoy día se regula desde el artículo 58, 59, 60 en adelante y da muchas, respecto a la regalía o a los tipos de impuestos que se generan, da muchas tasas distintas dependiendo del tipo de regalía que se genere. El producto en sí, por ejemplo, no es lo mismo una regalía de, por explotar los derechos de una obra de arte, de un cine, o explotar una patente comercial o un diseño. Nuestra ley el día de hoy le da distintas tasas dependiendo del tipo de regalías que son. El convenio simplifica eso, señala y regula cómo se va a tributar en esos sentidos. Por ejemplo, si se tributa en ambos lados y se reconoce un crédito, por ejemplo, si solo se tributa en Chile o tributa en Estados Unidos, dependiendo de dónde esté la patente regulada o creada la propiedad intelectual. Y también da una tasa, simplifica la situación y da una tasa reducida en ese sentido. Aquí, viendo la diapositiva, se me quedó pegado Sí, eso mismo te iba a decir, porque es de un 2 a un se, 10%. se- Sí. se me quedó pegado, pero así como dice Claudio, de un 2 a un 10%, que simplifica mucho la situación porque deja todo en un mismo saco de regalía y es como estas son las tasas máximas, ojo, las tasas máximas que se pueden imputar como tributación, como impuesto. Y acá hay un punto en la regalía. Yo en mi vida laboral me ha tocado siempre trabajar en el área de impuestos y siempre me tocó, como he estado en empresas multinacionales, me tocó siempre estudiar y hacer análisis en cómo clasificar un servicio, el cual yo como empresa tenía que pagarle al prestador de servicio que estaba fuera en el extranjero. Y ahí me tocaba analizar, ya, por ejemplo, esta es una asesoría técnica. Entonces yo tenía que meterme al convenio, dependiendo del país en el cual se encontraba este prestador de servicio, y ver si, en dónde se encuentra clasificada la asesoría técnica. Acá específicamente era un arreglo de una máquina. Entonces viajaba esta persona, por ejemplo, de Estados Unidos a Chile, me arreglaba la máquina y yo le tenía que pagar a esta persona. Entonces ahí yo tenía que buscar en el convenio, ya, ¿dónde está clasificada la asesoría técnica? Y el camino siempre es buscar primero las regalías porque en muchos convenios viene súper explícito que las asesorías técnicas están clasificadas en este párrafo de las regalías, por lo tanto te aplica un 5%, 10%, 15%, dependiendo si es que ahí sale. Si no lo dice en esa parte, ya me tengo que ir a las siguientes clasificaciones del servicio, pudiendo pasar por beneficios empresariales, por ganancias de capital algunas veces. Entonces, va a depender mucho de cómo quede clasificado en el convenio en particular, porque hay veces que a mí me tocó que esa asesoría técnica que a mí me estaban prestando quedaba clasificado como regalía en un convenio y quedaba clasificado como beneficio empresarial en otro. Entonces, es súper importante que el convenio o sea, uno tiene que ir súper fino a leer y ojalá que esté súper plasmado en el convenio qué tipo de asesorías o tipos de servicios son considerados regalías, ¿ya? No necesariamente el cobro de un fee por el derecho a autor o el fee por derechos de imagen, o etcétera, ¿ya? Ahí hay que saber meterse, siempre es como el artículo 12 el que va en la regalía. Así que ahí los invito a que lean el convenio bien para ver en qué está clasificada cada asesoría que ustedes tengan que pagar al extranjero. Porque ahí hay que hacer la retención y esa retención se tiene que pagar el formulario que corresponde, que vendría siendo el 50, ¿ya? Y que eso se paga los días 12 de cada mes, ¿ya? Así que eso solamente quería acotar. Perfecto. Y efectivamente en el artículo 12, en este convenio en particular, Pero, continúo. Ya. Lo siguiente, respecto al pago de servicios. Aquí estamos en un contexto de que ustedes son personas naturales
y se van a otro país, ejercen un servicio, se lo pagan y vuelven a Chile. Muy sencillo. El convenio en este caso lo va a regular para que no quede tan en las nubes cómo se va a tributar en esos casos. No me explayo porque aquí hay que profundizar el convenio y leer Sí. la normativa de cómo aplica en cada. Mm. Quiero hacer un paréntesis antes de que avancé, porque no lo mencioné. Si alguien de los que están presentes tiene alguna duda o consulta, y por favor, para que no se les vaya la duda o consulta, póngala en el chat, ¿ya? Y de ahí, cuando termine ahí la presentación, que queda poquito, la vamos a retomar y la vamos a ir respondiendo, ¿ya? Y después, igual al final, vamos a poder aperturar el micrófono y van a poder hacer la pregunta en vivo, ¿ya? Eso, dale ahí. ¿No? Ya. Por último, ya que como son las últimas partes de la presentación, tienen que tener en cuenta que el convenio al día de hoy tiene una reserva súper importante, que fue la razón del por qué se demoró, por qué en Chile tuvimos que nuevamente pasar por el procedimiento legislativo para aceptar, que es principalmente, se hace una reserva con el artículo 59 letra A del impuesto, de la legislación tributaria de Estados Unidos. Se conoce como BIT. En grandes rasgos, es una norma antielusiva como la que nosotros tenemos en términos generales, con sus aplicaciones propias del país, que evita que se trate de usar el convenio para evitar, para evitar situaciones de nula tributación o baja tributación en situaciones que no correspondería. Un abuso de la norma jurídica, para que lo tengan en cuenta, una forma de señalar. Porque lo que se trata, como bien mencionó Claudio, el convenio no busca que el contribuyente no pague impuestos. Lo que busca el convenio es regular la potestad legislativa, de la soberanía de cada estado en base a cómo se van a distribuir esos impuestos que genera ese ingreso, para que lo tengan en cuenta. Y uno lo ve en simplecito aquí, pero hay planificaciones muy agresivas que pueden involucrar a Chile, Estados Unidos y quizás otros países más, que a la larga significa una tributación, por ejemplo, máxima de un 5%, 2%. Y en esa situación, Estados Unidos ya con esta reserva que ya es más actualizada y va acorde a la, al movimiento mundial que se está generando al respecto en esta materia, que busca que en estos contextos de que exista un abuso de la norma jurídica o un abuso de convenio, ellos están en toda la libertad de poder investigar, fiscalizar e incluso generar un pago de impuestos respectivo en casos de erosiones tributarias, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Porque en palabras sencillas, que exista un convenio no significa que ustedes van a poder abusar todo lo que quieran y van a quedar impunes. Estados Unidos tiene normas para seguir fiscalizando. Ahora, y lo otro también es que se avanzó y se pudo avanzar con este convenio porque Chile también implementó un sistema en el cual está muy en línea con los bancos. Entonces, está muy en línea con los bancos con las transacciones que hacen las empresas sobre cierto monto. Entonces, ya está en línea. Entonces, como para tener bien en cuenta que cuando hagamos pago al exterior y el servicio lo tenga en mente y si después se mete en sus formularios y ve que no hay declaraciones o impuestos que se paguen derivados de esos desembolsos de plata, como que se van a empezar a abrir algunas posibles fiscalizaciones que van a ir en torno directamente a esto, ¿ya? Entonces, es importante también que lo sepan, ¿ya? Si bien todavía existe el secreto bancario, pero sí el servicio hoy día tiene ya más herramientas para poder meterse un poco más. Exacto. Y tengan en cuenta que también el convenio, otra cosa que regula harto, es la información o facilita el cambio de información entre Estados Unidos y Chile. Así que Estados Unidos, por su parte, va a estar como muy informado, va a poder pedir incluso información al Servicio de Impuesto Interno chileno y el Servicio de Impuesto Interno chileno también va a poder pedir esta información a Estados Unidos. Que, como se decía anteriormente, como que costaba que Estados Unidos liberara información. Hoy, con el convenio, cuando ya esté listo, ya no va a ser tan fácil, eh, corrijo.
ya va a ser más fácil para la entidad fiscalizadora poder acceder a toda la información, incluso a sus cuentas que están en el extranjero de Estados Unidos, para que lo tengan presente. Por último, o sea, no tan último, pero dentro de la exposición, eh, para los que quieran profundizar, está el convenio hoy en día en la página del servicio, uno puede poner convenio de imposición Chile-Estados Unidos, va a encontrar el convenio desactualizado, para que lo tengan presente, pero igual le sirve de base para, para estudiarlo. Además le va a decir que no se encuentra vigente, por lo mismo. También, si quieren profundizar, pueden leer desde el artículo 59 y siguientes de la Ley de la Renta. No mencioné el Código Tributario porque el Código Tributario regula más que nada el concepto de residente, Mm. cómo son residentes en Chile y los efectos que produce. Acá, También, perdón, sorry que te interrumpa. Acá también le dejamos abierta la posibilidad a la gente que esté escuchando este webinar o lo que le escuchen en el futuro, porque esto después se sube a YouTube. Síganos en YouTube, nuestro canal de YouTube que es Emprendetax, porque ahí están todos los webinars que hemos hecho. Y es súper bueno que como estos temas son muy densos y de mucha interpretación, si alguien está en una situación en la cual necesite de una mayor profundización nuestra, nos puede contactar. Ya, después, más adelante van a estar los links, pero nosotros hacemos ese trabajo de poder interpretar, de poder enviarle un informe de repente en el cual nosotros nos hacemos responsables de lo que decimos, obviamente, y ustedes puedan tributar de la mejor forma posible. ¿Ya? Así que eso. Dale ahí. eh, exacto, porque al final del día no queremos tributar, o sea, está bien tributar, pero no más de la cuenta. Lo que Claro. nos exige la norma, y si no se asesoran bien, pueden pagar más impuestos de los que de verdad están obligados a pagar. Y eso es lo que hay que evitar. Por último, última sección, pregunta y respuesta. En caso de que alguien tenga alguna pregunta, haya en el chat algo escrito. Adelante, les damos El chat está, la instancia. el chat está completamente desierto porque yo entiendo que es un tema más complicado, así que no me voy a sentir desilusionado porque no hayan preguntas en el chat, pero si alguien quiere abrir el micrófono ahora, eh, puede hacer alguna consulta y si no la podemos responder ahora porque el tema está fresco y todo, nos podemos comprometer a estudiarla, elaborarla y después las mandamos al correo. Ya nosotros tenemos todos sus correos, así que esta es la oportunidad. ¿Ya? Asesoría gratis. Que Incluso si no tienen pregunta y quieren comentar, adelante, pueden de comentar. repente. Ahora es como la instancia. Al final del día, la gracia de los webinars es que son un poco más, no son tan densos, entre comillas, y podemos conversar sobre la materia o las dudas que Exacto. surjan. Vamos a dar unos 30 segundos para que la gente se suelte. Hola Isa, habla Vania por acá. Un comentario nomás de una experiencia que se dio en el diplomado que hice. El profesor que relató y habló sobre todo el tema de impuesto adicional nos comentaba que para efectos de fiscalizar el impuesto adicional es como súper complejo, porque incluso los fiscalizadores del servicio no manejan mucho este tema. Es un tema tan específico y tan caso a caso que realmente hay muy pocos especialistas. Así que en ese sentido, gracias por tu presentación porque es un tema complejo, pero lo hiciste súper ameno para el público que quizás no es experto en tributación. Muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Eh, no sé si Claudio quiere decir algo. No, yo opino lo mismo, Ivania. Ah, Salió bien didáctico, la verdad. Eh, como le mencionaba, no es un tema simple. Eh, es un tema que sí se fiscaliza, no a pymes quizás, ¿ya? Yo que he estado he tenido la oportunidad de trabajar en multinacionales, a las multinacionales sí las fiscalizan por este motivo, porque obviamente pagan mucho servicio al extranjero y en la unidad de grandes contribuyentes siempre van a haber expertos en este tema, en esta materia, y hay una unidad dedicada a esto, entonces que les asignan ciertos routes para poder llamar a fiscalizaciones, a controles precautorios, más allá de, de decir que, oye, no, esta empresa debe estar evadiendo algún impuesto, no. El mecanismo siempre es
el mecanismo que tiene el servicio, como no tiene tanta conexión con los montos que salen en el extranjero, tampoco es que el extranjero me emita una factura que la pueda leer el servicio. O sea, recordemos que a mí el extranjero me emite un invoice que no aparece en ninguna parte. Entonces, yo sí la tengo que respaldar como gasto en mi contabilidad, y si después hay un fiscalizador en renta que me pide el comprobante de pago de ese gasto en particular, recién ahí va a ver el invoice, pero antes no lo va a ver. Entonces, es algo que, como dice bien Vania, es difícil de identificar, pero ahora que ya se abrió todo el tema de los bancos, yo creo que tienen más herramientas para poder encontrarlo. Y también el otro mecanismo que tiene el servicio es que esta gente que destina para poder efectuar controles precautorios, sí se dedican a llamar a ciertos RUT, obviamente a los RUT más grandes, para poder hacer mucho más eficiente la fiscalización, porque recordemos que el fisco igual tiene recursos súper limitados a nivel de fiscalización. Así que eso. Gracias, Vania. Hay una pregunta del chat. Sí, complementando un poco, para que tengan en cuenta, y lo importante de esto es que el servicio de impuesto interno no va a ir a cobrar afuera. El servicio, como el impuesto adicional o impuesto de retención, va a decir, cada vez que ustedes paguen al extranjero, que es como lo relevante para lo que estamos aquí presentes, si no hacen la retención por impuesto adicional correspondiente, le va a llegar a ustedes el servicio a cobrar. Y eso es un gasto que no deberían tener, porque al Oye, final del día, para que lo tengan en cuenta, porque al final del día, como al ser un impuesto de retención, de lo que ustedes paguen, tienen que descontar ese monto. Y al final, en vez de remesar 100, tienen que remesar 80, por darle un ejemplo. Y si no, y si remesan esos 100, el servicio va a llegar y le va a decir, pague esos 20 que tenía que haber retenido, hay otro punto para que súper lo tengan presente. interesante. Hay otro punto súper interesante que recién estoy viendo el chat, que alguien se animó a escribir ahí, Ingrid Pereira. Hola Ingrid. Ella coloca lo siguiente, dice, por eso que dice Vania, es importante que se pidan todos los respaldos que impliquen los servicios que pagamos. Y detrás de de esa frase que dice Ingrid, hay algo súper válido y que pasa en la realidad, que es que cuando a nosotros nos fiscalizan, nos piden primero todos los respaldos que soportan ese gasto. Entonces, vale decir, el invoice, el comprobante de pago de ese invoice, y además nos va a pedir que esté el impuesto retenido pagado para que podamos utilizar ese gasto en el periodo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si al, yo no tengo alguno de los dos, de las tres cosas, posiblemente o sea, me van a aplicar un impuesto de un 40% por gasto del artículo 21, que hoy día está en un 40%. Entonces, es súper complicado no tener los respaldos que soportan el pago de estos servicios, y tampoco el no cumplimiento de la normativa en cuanto a lo que se refiere al pago de la retención, ¿ya? Entonces, es súper buen comentario el que dice Ingrid, porque ahí te vaya a otro, te vas a otro, perdón, te vas a otro lado. O sea, me pueden estar fiscalizando renta, ¿ya? La base imponible, pero se dan cuenta que no hay gasto, que no hay un gasto respaldado. Entonces ahí me va a decir el fiscalizador, ah, mira, aparte estoy trabajando la base, pero prefiero grabarte con 40% porque voy a poder retener más, voy a poder recaudar más. Así que, porque no me pueden aplicar dos sanciones, po. O me sancionan en renta con un 27%, o me sancionan con el artículo 21, que sería un 40%, ¿ya? Entonces, es importante eso que dice Ingrid, y yo también lo aclaro para que también lo tengan en cuenta. Y sobre todo, Claudio, respecto a las asesorías técnicas, los informes. O sea, muchas veces se prestan servicios y lo más importante para el servicio es el informe que hizo el especialista, ¿verdad? El tipo que prestó el servicio de asesoría. Eso es como súper, súper importante. Sí, porque también recordemos que detrás de todo servicio también puede haber no sé, pues no quiero ser mal hablado, pero también se dan varios casos de facturas falsas, de lavado de dinero. Entonces, todos estos mecanismos que se imponen en los convenios son también para poder evitar este tipo de casos. Exactamente. Y sobre todo para tener en cuenta adicionalmente que nosotros tenemos una norma general ilusiva. Mm. Y si no podemos dar una justificación de negocios a lo que estamos realizando, lo van a aplicar y lo va a cuestionar el servicio y nos puede reliquidar esa gestión, para que lo tengan presente. Por eso, como dice Vania, el informe es súper importante, porque al final del día ese informe
además de que va a explicar lo que se está haciendo, también va a dar motivos del por qué se hace de esa forma. Y si son el único motivo de esos informes es netamente pagar menos impuestos, probablemente el servicio diga, oye, aquí hay una alerta, ¿qué pasó aquí? ¿Puedo aplicar la norma? Probablemente puedo aplicar la norma. Pero generalmente esos informes igual dan mayor información. No es solo bajar impuestos, sino que existen otros motivos de la consulta sobre eso. Y esos son respaldos que a ustedes les sirven. Por ejemplo, también hay otro caso, ya como para ir cerrando, hay mucha gente que va a hacer capacitaciones a Estados Unidos, sea a perfeccionar su inglés, etcétera, y muchas son pagadas por la empresa. Los que tienen la oportunidad de que la empresa les pague un curso de capacitación, al momento de que la empresa va a hacer el curso, tiene que pagar a la empresa afuera, y hoy día, sin tratado, tiene que pagar un 35% sobre el precio. Entonces, hoy día con el convenio va a estar beneficiado en una tasa mucho menor. Entonces, en realidad, un convenio que evita la doble tributación, en el cual se fijan tasas especiales, es súper bueno y beneficioso para el país, para ambos países, y también para nosotros las personas que en realidad a veces dependemos de la buena disposición de las empresas en capacitarnos y para poder llegar a un desarrollo profesional distinto y mejor, ¿ya? Entonces, hay varios puntos económicos que importan, influyen en este tratado. ¿Mm? Eso, si no hay más palabras, como, bueno, bien saben, es una introducción. Cuando ya salga el convenio definitivo, lo más probable es que salgan un par de fechas para hablar puntualmente de las cuales yo creo que son las principales puntos de análisis en cada convenio, que serían los repartos de dividendos, los pagos de intereses y las regalías, ¿ya? Creo que vamos a hacer unos webinars un poco más específicos de cada tema para poder dedicar media hora, 45 minutos en un tema puntual, y así de repente también pueden tener un detalle del conocimiento un poco más acabado, ¿ya? Y Eso, así, al acotarlo más, es más fácil ver casos, más que nada, para que sí, sea por más caso. palpable lo que se está planteando. Exacto. Voy a compartir la última diapositiva que tengo en la presentación, para que tengan presente. Aquí tenemos nuestras redes sociales. Para el que nos quiera contactar, tenemos nuestra página web, que es emprendetac.cl. Para aquellos que no quieran visitar la oficina, estamos en Carlos Antunes, 2025, Providencia. También, si tienen alguna duda, pueden ir al correo hola@emprendetax.cl, o incluso nos pueden ver en Instagram @emprendetax, para que lo tengan presente. Natalia, Natalia Morgan, si estás por ahí, Sí, estoy acá. cuál es el canal, cuál es el canal de YouTube? Es Emprendetax, ¿no es cierto? Sí, Así, tal cual. Déjame ver si es que lo voy a dejar el link acá en el chat ¿ya? para que lo tengan a mano, pero entiendo que sí, porque no me sé el link de memoria. Sí, lo menciono porque para la gente que está acá, nosotros hemos dado hartos webinars muy en detalle sobre temas que en realidad yo encuentro que son, no, quizás es muy de cerca el comentario, pero han salido muy buenos y dan mucha materia para que puedan tener distintos puntos de vista sobre otros temas tributarios con los cuales hemos hablado. Así que los invito a que nos sigan en YouTube también. Sí, ahí les dejé el link. De todas maneras, en nuestro Instagram, en el link que está en la biografía, hay un botoncito donde de hecho se lleva a la página web, donde están todos los videos de todos los webinars también que Ah, hemos hecho desde que empezamos con hacer webinars el año 2020. sí, por ahí. Sí, Sí. así Cuando que ahí los estábamos pueden encerrados en ver. pandemia. Sí, cuando no había Sí, nada más que hacer. sí, Así claro. que, así que sí, ahí los pueden ver todos. Así que eso, bueno, para ir cerrando ya, muchas gracias a los que estuvieron presentes. Veo a harta gente del equipo, veo a gente que ha venido de otros webinars, así que se agradece que nos estén siguiendo, que le den importancia a estos webinars, y gracias también, Isaías, por la preparación. En realidad hay harto tiempo que le dedicamos a esto y en realidad lo que nos sirve mucho a nosotros es que
nos vayan siguiendo en las publicaciones, que les pongan me gusta a lo que nosotros vamos subiendo. Con eso nos pagan. Ese es nuestro mejor price money, ¿ya? Así que hay que hablarlo en inglés, pues hay un tratado de tributación con Estados Unidos, hay que decirlo en inglés, dijo el gringo. Así que ya, pues, oye, muchas gracias a ella, gracias a todos los que estuvieron presentes y nos veremos en el próximo webinar. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, que tengan buena tarde.